Entonces voy a compartir aquí PowerPoint. Habíamos quedado el día viernes con este organigrama y estas formas. ¿Lo recuerdan? ¿Ya están viendo la presentación? Sí, profe. Bueno, listo. Esperemos que se amplíe un poquito porque digamos que así es imposible ver. No alcanzamos a ver bien. Entonces toca proyectar bien. Bueno, muy bien. Entonces, la anterior ya habíamos visto. Era esta, circular, un poco, digamos, como confusa. Estaban las distintas áreas, las líneas de asesoramiento, de asesoría, en la parte de auditoría, del comité de calidad, en la parte de revisoría fiscal. Ya sabíamos específicamente por qué no tienen una línea continua. Y habíamos hablado que tampoco se llevaba a cabo el requisito del tamaño de las figuras, porque el tamaño de las figuras sí podría tener, como en casos anteriores que estábamos presentando, el organigrama, sí tendría de pronto una injerencia que acá el jefe tuviera un recuadro, una figura geométrica que fuera un poco más grande que la de los subalternos, porque son lecturas que uno hace dentro del organigrama. Entonces, habíamos visto este y nos enfrentábamos con este nuevo modelo. Entonces, les doy unos segundos para que por favor hagan la lectura y traten de inferir en qué consiste esta organización. Profe, Señor, es que Lorena me escribió, me dijo que está teniendo problemas sí, técnicos de sí, internet. ajá, Entonces, que la disculpes. ok. Sí, ella alcanzó a entrar y vi que se salió. Vi que se salió. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué me pueden decir de esta organización que nos está proponiendo este organigrama? ¿Qué se les ocurre? Profe, es como una especie de colegio administrado por una iglesia, ¿no? Que tiene como también como, sí, es como más, yo lo veo es como una dirección principalmente de algo de una iglesia tipo católica y Ajá. que tiene como diferentes obras o secciones, porque ahí veo como un colegio, veo que tienen parroquia, como fundaciones, como Ujú. grupos de jóvenes, pero pues es bastante rara. Ujú. Bueno, en general es una comunidad. En Ah, ok. general es una comunidad que tiene un grupo directivo, la comunidad está enmarcada dentro de un proyecto social y hay una parte muy fuerte que es la pastoral juvenil, que está, digamos, abrazando todo lo que hay ahí, pero lo que está mostrando es una forma armónica de vincular, no necesariamente a nivel de dirección, de cumplimiento, digamos, cada uno de los estamentos. Sí, obviamente muestran de quién dependen, pero quisieron darle una forma empresarial a un proyecto social. Entonces, ¿qué hay allí? Allí específicamente, pues tenemos en el corazón el Consejo de la Comunidad Educativo Pastoral, pero lo que está mostrando de la comunidad es que hay familias, de que hay una parroquia, que hay una obra escolar, que hay unos exalumnos y fuera de eso hay un movimiento juvenil salesiano. Entonces, todo lo están enmarcando dentro de un esquema circular. Ese esquema circular nos muestra que la pastoral juvenil es la que va realmente a manejar filosóficamente o a enmarcar filosóficamente el proyecto social, ¿sí?
y que tenemos varias unidades. Tenemos la obra escolar, tenemos el grupo de exalumnos que seguramente salieron, obviamente ya de este entorno, porque fíjense que aquí está el inicial, el primario, el secundario, y luego el centro de formación profesional. Esto pues es un esquema escolar. Luego viene el tema de la parroquia, o sea, la parroquia es la que le da como vida y las familias animadoras que también forman parte de esto. Sin embargo, la utilización de los colores es sumamente clara. Por ejemplo, acá, abrazando al consejo de la comunidad educativo pastoral, que debe ser el consejo de tener representantes de todas las unidades, guarda pedacitos que lo bordean. Entonces, este azul clarito, que es el de la obra escolar, el moradito, que es el de los exalumnos, el amarillito, que es la parroquia, el rosadito, que es el de las familias, y este color naranja o medio rojo, que es el movimiento juvenil salesiano. Como quien dice, todos tienen una presencia dentro del consejo de la comunidad educativo pastoral, que los abraza la pastoral juvenil y el proyecto social. Dentro de la obra escolar hay un equipo de orientación y dentro del movimiento juvenil hay un movimiento que supuestamente tiene una cosa aquí que yo no tengo ni idea de qué se trata, el Baldo Coco, el batallón y la escuadra. No tengo ni la menor idea, pero es una forma de mostrar a nivel de organigrama, que sería chévere que alguien buscara la palabra organigrama dentro de las definiciones de San Google, que encontráramos específicamente qué es lo que traduce organigrama. Organigrama viene de órgano. Entonces busquemos qué quiere decir organigrama. Profe, encontré que es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, que incluye las estructuras departamentales. Y en algunos casos, las personas que las dirigen hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competencias. Entonces, también, por ejemplo, dice, un organigrama es la representación gráfica de una estructura de una empresa o de cualquier organización. Entonces ya después se dedican, digamos, como a los conceptos, pero si buscáramos el origen etimológico de organigrama, obviamente viene de los órganos que conforman todo un cuerpo, y ese cuerpo no es solo el cuerpo, la imagen de cuerpo que nosotros tenemos, sino la corporalidad, o sea, todos los órganos que integran ese cuerpo mayor. Este es este caso de este organigrama, que aparte de todo, lo ponen circular para que la lectura, entre otras cosas, pues para ellos tenga mucho más sentido, pero se aparte un poquito del esquema empresarial. ¿Alguien tiene otra forma de ver el organigrama? Bueno, acá tenemos el de publicaciones semana. Entonces vemos que está publicaciones semana, que está la junta directiva, y prácticamente es un organigrama sumamente plano, porque de la junta directiva depende absolutamente todo. Depende de la gerencia general. Ponen aquí al presidente de la junta directiva, están los directores de las revistas, la gerencia de producción, la gerencia comercial, la gerencia de circulación, gerencia de nuevos medios, gerencia de mercado, gerencia jurídica y gerencia financiera. Todo depende de la junta directiva. Y la gerencia general pareciera que fuera dependiente de la junta directiva, y de la misma manera, digamos, es quien debe responder por estas unidades que hay aquí. Sin embargo, a mi modo de ver, obviamente esas son cosas como de diseño, ¿no? Aquí está mostrando un bombillo y se supone que en esta gerencia general es donde se desarrollan esos planes estratégicos para que estos órganos que están acá funcionen, me imagino, dentro de una propuesta bastante particular.
con respecto al medio de comunicación. Aquí lo que pasa es que lo que despista un poquito es tener a la junta directiva acá, porque si hubiera diseñado yo, aquí con mucho respeto, el organigrama de publicaciones semana, yo hubiera incluido a la gerencia general aquí, hubiera puesto a la junta directiva allá arriba y a publicaciones semana allá arriba, si era una cuestión de diseño, pero esto despista un poquito porque normalmente cuando se sacan en laterales, se sacan los asesores, pareciera que la gerencia general fuera un asesor de la junta directiva. En medio de todo sí lo es. La gerencia general tiene que responder a la junta directiva, pero es un organigrama muy plano, es un organigrama donde solamente hay gerencias y todas dependen de la gerencia general y la gerencia general reporta a junta directiva qué es lo que está pasando. Finalmente la junta directiva es lo que determina, es quien determina qué es lo que pasa con el resto de actividades y qué se publica y qué no se publica y cómo se desarrollan las revistas. ¿Tienen algún comentario con respecto a este organigrama? No, profe, está claro. Y colorido. Ok. O sea, todo. Sí, también. Sin embargo, es una organización sumamente plana. Entonces, ahí definitivamente, pues, esas son esas organizaciones que son agobiantes, porque es que cuando uno acepta la estructura organizacional, acepta una distribución de funciones. Fíjense que desde que estamos entrando a la organización, uno de los síntomas de incorporación es el hecho de tener un puesto evidente, unas funciones, pero también la delegación de tareas. Y la delegación de tareas se puede ver muy clara cuando yo tengo toda una rama y voy profundizando hacia abajo, entonces la división del trabajo es mucho más clara, mientras que los organigramas planos pues se dificultan a nivel de comunicación y adicionalmente son muy desgastantes desde el punto de vista administrativo. ¿Y por qué desgastantes? Porque es que solo una persona responde por todo lo que hace el resto y el resto está apilado reportando solo a una persona. Y eso es muy desgastante y poco. O sea, invita poco al crecimiento y a las buenas cosas, entonces no es aconsejable un organigrama, digamos, tan plano. Aquí dice el tamaño de las dimensiones de las figuras que se representan en las unidades orgánicas son de suma importancia y en lo posible dichas figuras y de acuerdo al nivel jerárquico deben tener un tamaño específico. Es decir, a mayor grado jerárquico en la organización, mayor dimensión de la figura en la cual se representa. De igual modo, a menor grado jerárquico dentro de la organización le corresponderá una menor dimensión a la figura geométrica en la cual es representada. Eso ya pues lo habíamos mencionado, pero vale la pena pues presentarlo y definirlo. El tamaño del texto que se coloca dentro de cada unidad orgánica no necesariamente debe disminuir a medida que el nivel jerárquico disminuye. Por lo tanto, la fuente debe ser exactamente la misma. Lo que tengo que ver a nivel de diseño es cómo me cabe todo el mundo y cómo me caben todos los estamentos y cómo se ve, digamos, amigable y fácil de leer, porque finalmente lo que estoy mostrándole a la gente que está afuera, a la audiencia externa, es qué es lo que tengo adentro de la compañía, cómo estamos organizados. Entonces la fuente pues puede ser uniforme y sería más chévere que fuera uniforme y no que disminuyera cuando el cuadrito disminuye o la figura geométrica disminuye por aquello de la jerarquía. Uno de los tópicos más estudiados a lo largo de las últimas 4 décadas pasadas por estudios sobre economía y dirección de empresas ha sido el de estructura de la organización en su más amplia acepción, también denominada estructura organizativa. La estructura de la dirección y la estructura organizativa de la dirección, por ser un componente básico del sistema de dirección de una organización, requiere fundamentalmente de tomar atenta nota sobre la condición social de la organización y otros factores que influyen en su funcionamiento, como lo es la estrategia. Entonces, la estructura de dirección es tener clara la línea de mando. Y entre la línea de mando, que obviamente pues yo lo voy a pintar dentro de ese organigrama, tengo estructuras organizativas
que, digamos, dependen, son como pequeños sistemas que van dependiendo de las direcciones y así es como se va armando todo este árbol. Realmente sí es un dibujo que a nosotros nos va a permitir entender socialmente cómo estamos organizados dentro de la empresa, quién pesa más o quién pesa menos o hacia dónde voy, porque para la persona que está vinculada a la organización también es muy chévere visualizar su empresa y visualizar sus situaciones de crecimiento que le permiten escalar o ir en la escala de ascenso. Esas son frases y son expresiones y son conceptos que están involucrados en la mente de todas las personas que están dentro de una organización. Cuando uno dice, quiero estabilidad dentro de mi organización, pero quiero todo un movimiento para que pueda escalar posiciones. Por lo tanto, hay personas que en el momento de ver la organización tal cual como está, sobre todo eso le pasa a las personas que entran a formar parte de organizaciones que son como de familia, ahí uno no tiene para dónde escalar. Por ejemplo, pensemos en Universitaria de Colombia. Digamos que le hicieron todo un diseño organizacional a Universitaria de Colombia. Nuestra realidad es la siguiente. El fundador, que fue rector, que hoy en día es rector emérito, es el señor Carlos Moreno de Caro. El presidente del grupo educativo, porque el presidente del grupo educativo se le considera grupo educativo porque está el colegio, la parte profesional, la estructura que corresponde a las, ¿cómo se llama? A los técnicos. Está la parte de especializaciones y pues digamos que son distintas estructuras y entonces ellos a partir de tener ya armónicamente esos órganos funcionando, determinaron que eso era un grupo educativo, unos en el colegio, otros en los técnicos, otros en el centro de idiomas, otros en la parte profesional y otros en las especializaciones, como quien dice, varios globitos. El presidente de ese grupo educativo se llama el señor Isaac Moreno de Caro. Si miramos, pues hay una figura que está debajo de ese presidente del grupo educativo que se llama el rector de Institución Universitaria de Colombia. Ese rector tiene dos vicerrectores. ¿Quiénes son los vicerrectores? El señor Carlos Andrés Moreno Pérez y el señor Carlos Andrés Moreno Holman. ¿Sí? Entonces, ¿uno para dónde asciende? Uno no tiene posibilidad de ascender porque los cargos directivos están ocupados por la misma familia. Eso no es un pecado. Esa es una situación de todas las empresas que tienen un carácter familiar. Entonces, uno encuentra que el papá y la señora, o sea, la mamá de esa familia, son los fundadores. El señor es el gerente general. La señora puede ser gerente de un área o puede ser subgerente y luego vienen los hijos que se encargan de las otras herencias y uno dice, ¿y aquí yo para dónde crezco? O sea, cuando las empresas son familiares es muy difícil el crecimiento, a no ser que sea algo así, por ejemplo, como Carvajal, que ha crecido tanto y entonces ya los Carvajal no se encuentran por ahí. Pero si uno ve, por ejemplo, el caso de Baterías Mac, está el señor Mejía y sus hijos, y los hijos y el hermano, y todos ocupan distintos cargos importantes dentro de la organización. Entonces, hay personas que sí miran en qué empresa van a quedar, porque por un lado quieren estabilidad, es decir, no salirse de la empresa, pero por el otro lado quieren escalar posiciones. Y cuando uno analiza cuáles son las empresas que, digamos, vienen por familias en Colombia, tenemos montones. Ramo, el señor dueño era el señor Rafael Molano. Y así sucesivamente uno mira todas las empresas y todas son esquemas empresariales que surgen de la familia. Entonces hay que ver todos esos sueños, esa cristalización de esa, digamos, de escalar una posición, si uno lo puede hacer en la empresa privada y sobre todo en la empresa familiar. Es muy, muy difícil. Por ejemplo, las universidades. La Universidad San Mateo tiene a mucha gente de la familia de los dueños y los dueños son hermanos.
Entonces, en cada dirección hay alguien de la familia. En Unigermana pasa exactamente lo mismo. Obviamente en la Javeriana y en la Nacional y bueno, en el externado pasaba. En el externado pasaba porque nosotros tuvimos de rector al señor Fernando Inestrosa Daza, y el señor Fernando Inestrosa Daza pues tenía 2 hijos o tiene 2 hijos, Roberto Inestrosa, que ha sido, creo que senador, ya no está por ahí, y Marta Inestrosa, y ellos tuvieron la dirección del señor Inestrosa. Concejal, profe. ¿Ah? Fue concejal. Concejal, exactamente, concejal. Gracias por el dato. Entonces, concejal, pero metido dentro del externado, y él en sus tareas y en sus cosas, y Marta Inestrosa manejando todos los destinos de la universidad. De hecho, en este momento, al morir el doctor Fernando Inestrosa, sucede en la rectoría de la universidad, el doctor Henao, y él lleva pues unos añitos, y en este momento están que se comen a muela porque todo el mundo quiere la rectoría del externado. O sea, dentro del tema de rectorías en este momento, ese es como el tema más complicado. Si uno ve que hay apellidos de familias que se repiten y que están y que están y que están, y entonces uno dice, bueno, pero aquí para dónde voy a coger. Eso hay que mirarlo cuando uno quiere entrar a una organización y quiere crecer, pero entonces tiene que mirar a ver quién es el que está arriba, ¿cierto? En las empresas del Estado, obviamente, eso no podría pasar. Ese es el dichoso nepotismo, no podría pasar porque pues obviamente son organizaciones, estructuras que la vinculación de personas se debe a otras cosas. Pasa por debajo de cuerda desde el punto de vista de la política. Hay, digamos, ministerios que sabe uno que son de un departamento y pues digamos así se van como medio manejando, pero no es muy clara la situación para la opinión pública. En muchas oportunidades para la prensa sí lo es, pero la prensa no habla acerca de esas cosas. Pero en la política sí se ve cómo de alguna forma se van adueñando de ciertas cosas. En Barranquilla, por ejemplo, unos determinados apellidos como los Nule, los Name, todos han estado definiendo de qué se trata la política del Atlántico. Y por otro lado lo ve uno en La Guajira y lo ve uno en Córdoba y lo ve uno en todos los departamentos, pero pues que va el hijo, pero les es más difícil. ¿Qué es lo que ponen allí? Pues los que van entrando de su cuota política. Entonces, al cambio de las administraciones, obviamente van entrando personas que, digamos, eran una deuda desde el punto de vista electoral, y entonces esos puestos tristemente se ocupan de esa forma y no se ocupan por mostrar calidades y cualidades, que es el concurso de méritos. Entonces, ni las privadas ni las estatales se escapan de estructuras organizacionales que tienen nombre propio. Pero las hay. Obviamente hay empresas, sobre todo las multinacionales y todo esto, que tienen una organización sumamente clara, y pues allí uno entra realmente por concurso de méritos. Bueno, muy bien. Dentro de esta estructura de dirección y estructura organizativa, por ser un componente básico del sistema de dirección de una organización, requiere fundamentalmente de tomar atenta nota sobre la condición social de la organización y otros factores que influyen en el funcionamiento, como es el tema de la estrategia. Entonces, para nosotros, el tema de la estrategia hoy en día es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque la estrategia es la que define realmente esa organización, cómo hay que plantearla. Hoy en día todo es estratégico. Yo les había comentado que nosotros hemos salido de los círculos de calidad y pasamos al tema de estrategia. Y estrategia a nivel general: el amigo es estratégico, el puesto es estratégico, el contacto es estratégico, la posición de la compañía es estratégico. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la estrategia y eso es absolutamente claro y fundamental. Desde el punto de vista de comunicación, la estrategia permite definir cómo se va a mover la organización a partir de lo que haya definido la alta gerencia de para dónde se va. Entonces, es bien interesante
digamos, moverse estratégicamente, pero ya desde otro punto de vista distinto, desde la cultura de la estrategia. La estructura de una organización o las estructuras deben ser ante todo de naturaleza social y colectiva, por lo que se construye en un medio para alcanzar altos niveles de efectividad del sistema de dirección de las organizaciones. Comprender y aprender esta idea es esencial para establecer una filosofía organizacional propia y principios organizativos generales. En la misma medida en que se ha desarrollado nuevos enfoques, teorías y principios, se ha ido introduciendo nuevas tecnologías, se han elevado exigencias y requisitos del capital humano a la estructura. Ya no solo fundamenta la división jerárquica funcional y por objeto de trabajo, sino que determina los derechos y responsabilidades, las interrelaciones, los medios o el aseguramiento informativo y técnico. El buen diseño hace concurrir o coincidir en una sola estructura todas las microorganizaciones en un solo conjunto. Y esta parte final es, digamos, como la esencia. Eso es lo que yo le leo a un organigrama. ¿Cómo está dividido jerárquicamente? ¿Dónde están los diferentes frentes de trabajo? Porque obviamente no voy a juntar la parte operativa con la parte jurídica, con la parte administrativa, con la parte contable. No, cada quien en su lugar. Entonces, no solamente está la división jerárquica, sino el objetivo de cada persona dentro del trabajo. A las personas que están trabajando, el organigrama les muestra a quién recurrir y por dónde es que se están arreglando las situaciones, es decir, a dónde quién tengo que recurrir. Es un error de las organizaciones no tener misión, no tener visión, no crear políticas, no establecer objetivos organizacionales y desde el punto de vista de comunicación, no tener una política de comunicación y una estrategia de comunicación, que se supone la estrategia de comunicación va paralelo a la estrategia general de la organización, es decir, la de comunicación ayuda a la general a conseguir su objetivo. Entonces, mucho más importante dentro de todo esto, que también se diseñe un organigrama. Como quien dice, si no está esto, entonces nos hará falta y tendremos que definir misión, visión, políticas, objetivos generales y para nosotros más. De los objetivos salen obviamente los componentes de redacción, es decir, los atributos de imagen, para dónde voy, cómo me muevo, qué es lo que está diciendo la organización que hace, qué es lo que nos une, cuál es la filosofía que tenemos en medio. Y todos esos aspectos van impregnando la cultura organizacional y nos van determinando qué tipo de empresa somos. Entonces, ahí cuando uno lee ese organigrama, no solamente lee jerárquicamente, sino la función social de todo el mundo, cómo están integrados unos con otros, yo dónde estoy, a dónde puedo crecer, quién es mi superior, cómo fluye la comunicación. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer en mediciones de comunicación, hacer un mapa comunicacional e identificar cómo nos comunicamos nosotros internamente, sin un organigrama sería imposible hacer el trabajo. ¿Y por qué sería imposible? Porque yo tengo que determinar allí no solamente la funcionalidad de la comunicación a nivel vertical, la funcionalidad de la comunicación a nivel ascendente y descendente de la vertical, la funcionalidad de la comunicación a nivel horizontal, la transversal y la circular. Por lo tanto, para yo medir y sacar un estándar y decir que ese concepto que es cualitativo y no es preguntarse, ay, ¿será que nosotros sí estamos bien comunicados? Y entonces de pronto Nidiacita mira a Miguel en el departamento y Miguel mira a José y ustedes qué creen, muchachos, no, sí, estamos bien. Daniel, su merced, ¿qué piensa? No, yo creo que sí nos comunicamos bien. ¿Y tú qué, Sebastián? No, yo pienso que estamos divinamente comunicados. ¿Y cómo? Y entonces Lorena les puede decir, bueno, ¿y dónde están los resultados de eso? Dígame qué índice de comunicación hay entre el jefe de un departamento y sus subalternos. ¿Cuál es el índice, el promedio? 3.5, 4.5, 5, 1.5, se rajaron, que hay que mejorar. Entonces necesariamente hay que tener una estructura y esa estructura se permite
un diseño de organización. Entonces ahí es lo que yo estoy leyendo con esa estructura. Las interrelaciones, qué medios hay, cómo me aseguro de que la comunicación fluya, cómo me aseguro de que la información fluya, cómo me aseguro de que la parte técnica esté totalmente definida y bien fundamentada. Entonces, no es solo un dibujo loco, es que el dibujo loco trae de por sí una filosofía y cuando yo se la presento a una persona que va a ingresar, me es mucho más fácil contarle de la organización mediante una organización absolutamente diseñada que una cosa loca que esté por ahí por fuera. Se habla de estructura organizativa cuando podemos responder a las W en un ambiente corporativo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Quién es el que lo hace? Entonces, ahí determinamos que hay una estructura que está conformada por distintos sistemas y esos sistemas, me refiero sistema administrativo, sistema tecnológico, sistema contable, sistema de ingeniería y de software y desarrollo, N1000 sistemas que pueden entrar dentro de esa organización. Y para ir, digamos, a otro trasfondo es mirar esa estructura social, cómo está relacionado ese capital humano y, digamos, al capital humano, pues para dónde va y cómo vive dentro de esa cultura. Ahorita, por ejemplo, en empresas muy grandes donde son compañías que son multinacionales, si no tuviéramos ese tipo de información, sería muy difícil saber a dónde pertenecemos. Por ejemplo, piensen en una Avianca. Avianca tiene 4 holding y alrededor de 20,000 empleados. Ese es otro problema. ¿Cómo muestro 20,000 empleados dentro de mi organización? Imposible hacerlo. Entonces, muestra uno una estructura general grande y seguramente dentro de un carguito así que se supone que uno está mostrando una unidad, de pronto ahí hay 500 personas. Entonces, uno tiene que hacer ese dibujo grande para que la gente entienda cómo funciona la matriz con todos sus órganos, pero adicionalmente a cada uno es como si le pusiera una lupa y en esa lupa ya puedo entrar un poquito y profundizar un poquito a ver y conocer cómo está la estructura organizativa. Pero uno pues le pregunta a alguien, oye, ¿tú conoces a fulano de tal que está en desarrollo? No, pues ni idea. Y ni idea, y es que si la empresa tiene 20,000 empleados, unos están en Ecuador, otros están en Panamá, otros están en Perú, otros están en Colombia. Imagínense, uno ni siquiera tiene 4 grupos de comunicación. Yo creo que entre los grupos de comunicación, pues sí saben quiénes son los 4 DIRCOM de comunicación que hay. Obviamente se conocen porque cada uno es responsable de permear a la organización de acuerdo a cómo lo determina la función directiva para dónde va estratégicamente Avianca, de qué hablan y de qué no hablan y cómo reaccionan frente a una y otra cosa. Pero específicamente pues uno saber quién es en una empresa de 500 tampoco se sabe. Entonces es necesario identificar las organizaciones todos como son, pero son organizaciones sociales que deben tener una forma de pensamiento, una filosofía, y eso uno determina específicamente cómo es, así mismo como cuando va a identificar cómo está esa cultura organizacional y ese clima organizacional después de haber tenido una cultura. Así, el diseño organizacional será para nosotros la creación de funciones, procesos, relaciones formales en una organización, extremo para el que deben tenerse en cuenta multitud de factores como el medio ambiente, el comportamiento de los seres humanos dentro y alrededor de la organización. En este momento voy a dejar de compartir esto para poner un video. Entonces, déjenme saber que el video esté por aquí. ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo que acabo de contar? Para mí está claro, profe. Sí, pero algún comentario, algo que quieran traer a colación, una anécdota, una experiencia,
¿Sí habían visto los organigramas de esa manera o no? Pues, profe, la verdad no. O sea, siempre es como que organigrama, le muestran la figurita a uno ascendente, o sea, descendente más bien. Y uno como que, bueno, eso es un organigrama. Y ya. Y ya, y eso es todo. Sí. ¡Ah, claro! Realmente sí. Y uno no le hace ninguna lectura adicional. No, Pues, la verdad no. O sea, uno siempre es como que, organigrama de arriba a abajo, presidente hasta los más bajos y listo, ya. Eso es un organigrama y ya, para de contar. sí, claro, así es. Así es. Y es importante revisar estas cosas porque, pues, todo eso es comunicación, ¿no? Al fin y al cabo, todo es comunicación. Bueno, entonces, listo. Entonces voy a volver acá. Entonces vamos a empezar por acá. No he hecho lo que me aconsejaste, Miguel, entonces voy a tener que... Nos vamos a tener que aguantar la publicidad. Hágalo, profe, eso es súper efectivo. Es muy Es bueno. sencillo, ¿no? Tú me lo mandaste. Y es que es súper sencillo, solo es instalar la extensión en el navegador y ya. Ok. No, yo lo hago, te prometo. Hoy que estaba en esas, dije, ay, Miguel me va a regañar. Está súper lento el internet, Dios santo. Pero súper, súper lento. Sí, profe, y es que yo pensaba que era mi señal, pero en algunos momentos se te ha entrecortado y pensaba que era yo. Pero al parecer es la señal tuya, me parece. No sé si me pasó. No, soy yo. Ya por lo menos se ve ese bienvenidos ahí, sí. Sí, profe. Voy a mirar a ver a dónde es que estoy conectada. Admitir. A ver si estoy en la red que toca. Ay, pero ¿por qué no? Se supone que ¿dónde estoy? No. Esa es la nube. Espérenme un segundo. Increíble. En fin. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a mi canal. Me da gusto que hayas llegado hasta este video. Te saluda el profesor Edgardo Ramos y hoy te hablaré sobre los organigramas en la empresa. Bienvenidos. ¿Qué es un organigrama? Los organigramas son representaciones gráficas de las estructuras organizacionales de la empresa. Estos se basan en esquemas que muestran fácilmente cuál es la estructura de la compañía y los niveles jerárquicos que existen en ella. Esto permite saber a cada uno de los empleados cuáles son sus funciones, quiénes son sus mandos y el grado de responsabilidad que tiene cada uno de ellos. Pero la realización de los organigramas aporta un gran número de ventajas para la empresa. Entre ellas podemos mencionar la asignación de responsabilidades, establecer relaciones de autoridad y de coordinación, definir los objetivos y además un buen reparto de funciones. Pero,
¿Por qué es entonces importante el organigrama? Seguramente te hayas preguntado cuál es la importancia que tiene el realizar un organigrama en la empresa. La respuesta es garantizar el mejor funcionamiento de la organización, tomando en cuenta que cuanto mayor sea el número Bien. Hasta ahí fue bien. mayor sea el número de Sí. personas que participan en la empresa, más trascendencia adquirirá el organigrama. Entonces, ¿será que esto trae ventajas? Por supuesto que sí. Esto conlleva algunas ventajas, como por ejemplo, al tratarse de una representación gráfica, es como tener una fotografía de la composición de la empresa, los diferentes niveles de jerarquía que hay en ella y las formas en que estos se relacionan. Por otra parte, también un organigrama tiene la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de organización, ya sea una multinacional o una pequeña empresa, un partido político, una ONG o un grupo de personas dentro de un proyecto comunitario. También, en el momento de realizar el primer gráfico y comparar lo que es y lo que debería ser nuestra estructura organizacional, se aprecian a simple vista los fallos e incongruencias que tenemos. Además, consigue fijar un cierto orden dentro de la compañía, sobre todo vinculado con las líneas de mando. Esto permitirá que cada persona sepa a quién debe rendir cuentas y sobre todo quienes tienen capacidad de influencia sobre otros departamentos, otras personas u otras áreas de la empresa. Otra ventaja es que establece mejor las funciones de cada persona dentro de la organización, lo que permitirá evitar la duplicidad de funciones o tareas. Tomando en cuenta los elementos anteriormente mencionados, podemos claramente visualizar que los organigramas empresariales básicamente tienen dos funciones importantes. La primera, analizar cómo está estructurada la empresa. Y la segunda, servir de medio de organización de la empresa. En cuanto al primer punto, que es el análisis de la estructura de la empresa, estos consiguen detectar posibles errores, pero te preguntarás, ¿qué errores se pueden detectar? Te cuento que al efectuar estos procesos podemos encontrar errores de control interno, duplicación de funciones, actividades de interés que se han descubierto, la existencia de una departamentalización inadecuada, la ausencia de mando, la falta de claridad en lo referente al tipo de autoridad que se le asigna a un cargo, o también podemos descubrir una estructura totalmente desequilibrada, es decir, en donde algunos pueden asumir un mayor control de lo que les corresponde. En lo que refiere a la segunda función, los organigramas también desempeñan una labor como medio de organización dentro de una entidad o compañía y nos permiten estructurar una empresa de acuerdo a las necesidades y prioridades administrativas de la misma. La creación de la estructura organizativa puede dividirse en las siguientes etapas. Dividir el trabajo en tareas en función del contenido de estas. Agrupar las tareas según el puesto de trabajo, valorando sobre todo la homogeneidad de estas. Proporcionar a las distintas tareas los recursos y medios precisos para poder ejecutarlos. Pueden ser materiales o humanos. Fijar las relaciones entre las diferentes unidades de la organización. Y finalmente, establecer a cada unidad tanto la responsabilidad como la autoridad necesaria. Es importante entonces saber que un correcto organigrama presenta una serie de ventajas como las siguientes. Estimular la iniciativa entre la gente que lo integra al establecer campos de actividad. Posibilidad de revisión de los puestos de trabajo. Aportar un conocimiento en profundidad de la estructura de la organización. Y consigue detectar los posibles defectos que haya y abordar un plan de corrección para subsanar los errores. Te estarás preguntando ahora qué tipos de organigramas existen. Depende del objetivo y la función del organigrama para la empresa. Estas podrán utilizar un modelo
de organigramas diferentes. Te puedo mencionar entonces que los organigramas se pueden clasificar según su ámbito, según su naturaleza, según su contenido o según la disposición gráfica que estos tienen. Según su ámbito, los organigramas pueden ser general y específico. El organigrama general muestra una visión gráfica de la empresa o institución al completo. El específico nos va a mostrar una vista concreta de un área o departamento de la empresa. El organigrama por naturaleza puede ser microadministrativo, macroadministrativo o mesoadministrativo. El microadministrativo nos va a mostrar el organigrama de una sola empresa, una visión general o específica. Macroadministrativo, por su parte, nos va a mostrar información de más de una empresa, por ejemplo, un grupo empresarial. El mesoadministrativo, por su parte, suele utilizarse en el sector público, pues muestra en el organigrama varias organizaciones de un mismo sector. Por su contenido, pueden ser integrales, funcionales, de puestos, plazas y unidades. Los integrales nos van a mostrar todas las áreas de la empresa. El organigrama funcional se centra en un área de la empresa, por ejemplo, en ventas, en producción, en finanzas, en operación, sistemas, etc. Y nos va a mostrar cuáles son las funciones asignadas a cada uno de los departamentos. Por otra parte, los organigramas de puestos, de plazas y unidades nos va a indicar los puestos existentes y las plazas ocupadas. El organigrama, según su presentación, puede ser vertical, horizontal, mixtos, circular o por bloques. El vertical, por su parte, describe estructuras jerárquicas de arriba hacia abajo de forma escalonada. Se ve a primera vista quiénes son las personas y cargos de mayor responsabilidad. El organigrama horizontal representa la estructura organizativa de la empresa de izquierda a derecha. Las diferentes estructuras jerárquicas se plasman a través de columnas y las relaciones se indican mediante líneas horizontales. Los organigramas mixtos combinan estructuras verticales y horizontales con el objetivo de una estructuración de la organización. Se recomiendan para compañías que poseen un gran número de trabajadores en la base. El organigrama circular, los niveles jerárquicos se muestran mediante círculos concéntricos en una distribución de adentro hacia afuera. Este tipo de organigramas es recomendado por la práctica de las relaciones humanas para disipar la imagen de subordinación que traducen los organigramas verticales. Y finalmente, el organigrama por bloques son una especie de variante del organigrama vertical. Este organigrama ofrece la posibilidad de definir unidades estructurales en los últimos niveles de la jerarquía empresarial. ¿Cuáles son los pasos para realizar un organigrama? Es necesario tener en cuenta diferentes aspectos para conseguir un organigrama efectivo en tu empresa. Será necesario pensar cuáles son las características de la empresa, su actividad, cuál es la cantidad de empleados y muchas otras variantes para poder finalmente dibujar el mejor organigrama empresarial para la organización. Aquí te describo qué es lo que puedes hacer y qué decisiones debes tomar para obtener tu organigrama. Número 1. Estudia la actividad de la empresa y las mejores estructuras para tu negocio. Entre las estructuras posibles que vas a encontrar puede ser una estructura funcional, una estructura por producto o estructuras por tipos de clientes o estructuras geográficas. La estructura funcional se organiza la empresa por departamentos que atienden las diferentes tareas de la empresa. En la estructura por producto, cada uno de los productos que posee la empresa tiene su propia jerarquía. En la estructura por tipo de clientes, la organización de la empresa se plasma en función de los diferentes clientes que la empresa posee. Y finalmente, la estructura geográfica, las empresas se organizan en función de los territorios que abarcan. Las empresas de ventas suelen estructurarse de esta forma. Número 2.
Conocer cuál es el número de empleados que tienes en planilla y las diversas funciones que posee cada uno de ellos actualmente. Si vas a crear una empresa nueva, deberás tener en cuenta cuántos trabajadores vas a necesitar. Número 3. ¿Cuál es el número de niveles jerárquicos que queremos en nuestra empresa? Esto definirá si queremos una empresa más vertical o con un modelo de jerarquía más horizontal. Número 4. Definir cuáles son las funciones de cada uno de los empleados de la empresa para que no se solapen funciones y todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Número 5. Asignar los puestos de mando a cada uno de los niveles y las responsabilidades de cada persona. Y finalmente el paso número 6. Dibujar el organigrama plasmando todas las decisiones que afectan la estructura de la organización. De esta forma ya tendremos nuestro nuevo organigrama. Ahora, ya sabes qué es un organigrama, sus ventajas, cómo se elabora. En una próxima entrega hablaremos sobre las herramientas informáticas que te recomiendo para su construcción. Recuerda, si te gustó este video, regálame tu pulgar. Bueno, muy bien. Obviamente hay toda una filosofía para determinar cómo es el organigrama. Lo más importante para nosotros es que es una estructura mediante la cual podemos hacer una lectura de orden social dentro de la organización. Es jerarquía, es a quién recurro, es información, es flujo de información, es tener para nosotros un panorama claro de cómo construir un mensaje que llegue a todo el mundo, de entender, digamos, como todas esas filosofías que hay metidas dentro de la organización que provienen de cada una de las unidades para hacer una sola unidad. Imagínense lo difícil que es hacer pensar a ingeniería, a contaduría, a comunicación y a la parte operativa de una empresa, todos pensando de la misma manera. Es bien difícil. Pensemos que, por ejemplo, los de ingeniería, ellos no entienden sino que 1 y 1 es 2. Y no necesitan hablar como mucho con las personas de la organización porque ellos por su naturaleza son callados y a nosotros nos salen los letreros por las orejas. Entonces, esa combinación de cosas es interesante a la hora de comunicar, pues obviamente con el fin de mantener a una organización totalmente bien comunicada y bien estructurada desde el punto de vista de comunicación. Bueno, acá ¿algún comentario sobre el video que acabamos de ver? Profe, yo sí tengo una consulta. Señora. A mí no me quedó muy clara la parte del organigrama para una microempresa. Pero es que el organigrama para una microempresa es muy sencillo porque tienes muy pocas personas dentro de la organización. ¿Dónde se vuelve complejo? Cuando las organizaciones son muy grandes. Ahí sí la cosa se vuelve compleja porque, como te estaba contando, como en el caso, por ejemplo, de Avianca, en Avianca tienes el problema de que hay mucha gente, hay 20.000 empleados. ¿Cómo poner 20.000 empleados en un organigrama? Imposible. Mientras que en una pyme, en una empresa que tú estás haciendo, pues es mucho más fácil definir que vas poniendo a las personas y vas haciendo crecer cada una de esas unidades. Entonces, por eso decía una parte del video que tú cuando empiezas a planificar tu empresa también dices, bueno, ¿cuántas personas quiero tener? No necesariamente cuántas quiero, cuántas puedo tener. Porque si le preguntas a Lorena, Lorena quisiera tener muchas personas, pero hay que pagarles. Entonces... Pero, profe, o sea, bueno, una cosa, digamos que la empresa se llega a componer solo de 8 personas, entonces uno solo especifica los cargos de esas 8 personas y ya, ¿sí? Es que lo puedes hacer por cargos, por unidades, y en el caso, por ejemplo, de las grandes, ya con empresas asociadas, ¿sí me entiendes? Y no aparece todo el mundo.
Entonces, pues defines cómo lo quieres hacer. Si quieres mostrar las unidades solamente con el nombre de la unidad o si quieres dejar el cargo y la persona. A veces mostrar el cargo está bien, a veces mostrar la persona no está bien. Pero fíjense que cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, dar visualización a nivel de respaldo y estamos trabajando para una compañía donde es necesario que se conozca quién es la gente que soporta la estructura de la compañía, es muy importante tener el nombre de la persona. Lo mismo que esa información, por ejemplo, se muestra en la página web de la compañía. A nivel estratégico es una de las mejores decisiones. Cuando estás empezando con un proyecto productivo, que además le quieres empezar a dar como una claridad, puedes elegir las dos maneras. Ponerlo por cargos, empezar a distribuir los cargos en el dibujo, en el gráfico, o simplemente pues lo dejas con el nombre del departamento y la persona que está allí. ¿Qué fue lo que te generó duda? En sí, profe, digamos que la ubicación es que como él decía, pues a mí en sí lo que me generó la duda fue como la forma en la que se puede distribuir el organigrama para una pequeña empresa, o bueno, para una microempresa que es más chiquita que la pequeña empresa, porque es que él hablaba de otros estilos, de otras formas en donde, digamos, había uno que era como un hexágono, y había otro, o sea, que era como una ruedita y había otro que pues era el convencional, entonces ahí fue como lo que me generó la duda. Ya, ok. El de la rueda es como el que vimos primero nosotros. Déjame mostrarte. Un segundo. Voy aquí a ver qué voy a hacer. Primero voy a poner acá compartir. Ya estás viendo la presentación. Se entrecortó, profe. Que si ya están viendo la presentación de PowerPoint. No, yo no la veo, no sé mis compañeros. ¿Cómo se va en moto? Profe, está No. cargando. ¿Se está cortando? No, pero... Sí, es el tuyo. Sí, profe, se está cortando. Sí, claro, es mi internet que está paupérrimo hoy. Es que estás echarle la vaina. El mío está igual, lo peor, Dios mío. No, tenaz. Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de los organigramas en las empresas? Y esta En este video es Ana, mi tía. Aparte de todo, entonces se metió la cosa esta. No, bien. Bien, bien, mis chinitos. Un segundo porque tengo que dejar de compartir para compartir bien. Ahora sí, ¿ya están viendo la presentación? Sí, profe. Pero no carga. A ver si cierro aquí cosas, raras cosas. No, qué desastre. Qué completo desastre tengo hoy. No puedo cargar el PowerPoint. Si no puedo cargar el PowerPoint, sí, eso sí está muy grave. Profe, y si apagas la cámara para ver si de pronto así te ayuda a dejar manejar todo el PowerPoint. Bueno. Ya me salí. ¿Sí me salí? ¿O no? Pues ya se te escucha mejor, no sé lo que me digan los compañeros. Yo veo el PowerPoint ahí. ¿Sí lo ves? Bueno. Vamos a ver si
Sí, profe. Se Me deja escucha mejor ahora. proyectar. Desde- Ok, Hablábamos que era como confuso, ¿no? sí, este es Que porque confuso. tenía los... Exacto. Y entonces este es circular y él decía que de alguna manera uno podía mostrar, digamos, cómo funcionan orgánicamente las distintas unidades. Obviamente, si es una pyme, yo no necesito este tipo de muestra. No la necesito porque no voy a tener tanta gente y tantas unidades para mostrar. Entonces, ahí no funcionaría para absolutamente nada. Este tampoco. Este es el diseño que él hablaba que era circular también como representación de una comunidad, ¿sí? No necesariamente de una empresa, sino de una comunidad. Y en el caso, por ejemplo, bueno, exactamente este no me sirve de ejemplo, voy a tratar de volverme. Ah, no, pero si yo voy es para adelante y no voy para atrás. Ay, un segundo. Acá. Este sería la forma de mostrar, por ejemplo, una pyme. ¿Por qué? Porque tienes tú aquí dice gerencia de proyectos, pero podría ser la gerencia general. Tienes 3 subalternos y otras personas. Pongamos que tienes al departamento contable por aquí, al departamento comercial por acá y tienes un asistente por acá y este es un gerente. Aquí en el departamento contable podrías tener, por ejemplo, las personas que digitan, un contador y 2 digitadores. Incluso puedes quitar este último y es una manera de mostrar la estructura organizacional de una pyme. Entonces, acá lo que tenemos es, pues, una foto que no necesariamente en las organizaciones las personas van a tener una foto. Es muy importante sí visualizar quiénes son los que están detrás de una compañía. Cuando yo tengo una compañía grande a nivel de responsabilidad social empresarial, por ejemplo, mostrar en manos de quién está la compañía y quiénes son los gerentes. Y esta información dejarla en páginas web es muy importante en casos de crisis reputacional. Entonces, sí puedo dejar los organigramas con foto de la persona, pero aquí necesariamente no tendría que tener una foto de una persona, sino el nombre del cargo y de pronto abajo el nombre de la persona. ¿Es más o menos eso lo que responde a tu inquietud, Alejita? Sí, profe, está mucho mejor. Ok. Si es que, digamos, en la teoría de lo que son los organigramas, obviamente hay muchas técnicas para poderlos identificar. Fíjate que él estaba hablando que uno podía hacer una estructura horizontal o una estructura vertical, ¿sí? La estructura vertical sería en este sentido y la estructura horizontal en este otro. Cuando se trata de organigramas donde hay demasiada gente, entonces uno recurre a esta estructura, aunque esta estructura, pues como la ven, es una estructura circular que ni corresponde, digamos, a la teoría, como ya les había mencionado, del tamaño de la figura geométrica, ¿sí? Porque ahí no está, digamos, como de grande a pequeño, pero de alguna forma sabemos que hay muchas personas dentro de este organigrama. Solamente están los nombres de los departamentos. Y cuando yo quiero mostrar orgánicamente qué pasa en cada una de las áreas, por ejemplo, a esto que está en azul claro, que es el departamento de proyectos, de programas y proyectos, a ese le hago su organigrama solo.
¿Sí me entienden? ¿Por qué le hago el organigrama solo? Porque ahí sí puedo ver realmente quiénes están dentro de esta área de programas y proyectos. Pero ahí ya sería en el caso de empresas muy grandes. ¿Queda clarines la situación? Sí, profe, por mi parte ya mucho mejor. Ok. ¿Y el resto, chinitos? Sí, señora. Sí, Más señora. claro. Bueno, listo. Entonces, veníamos a esta parte y esta parte nos está mostrando que dentro de todo este diseño de la organización hay pues una filosofía específica y esa filosofía específica es que todo lo que son metas, planes, estrategias, pues tienen un campo de realización que es justamente la estructura. Sin estructura no podría haber este tipo de, digamos, de claridad para las personas, ¿no? Esto va inmerso, esto es como la parte, digamos, filosófica de la situación. ¿Qué tiene uno que pensar cuando está en el diseño de la organización? Entonces, hay 4 ejes fundamentales. Uno de ellos es, digamos, lo que enmarca toda la situación, que es lo que nos está mostrando este círculo, es la compañía como tal con su objetivo, o sea, con lo anterior, con sus metas, planes, con su estrategia, que va a hacer uso de una estructura. Esa estructura internamente define, por ejemplo, quién es, abajo tenemos una bolita morada y esa bolita morada dice sobre qué cabezas está la realización del trabajo o de la estrategia, o sea, cuál es el talento humano que tengo yo dentro de mi organización. Adicionalmente, ese diseño organizacional determina que hay unos procesos y los procesos es que las personas deben hacer su trabajo de una manera específica. O sea, no es como les parece, es que si el proceso de recibir una comunicación, que yo me imagino, por ejemplo, Alejita, ayúdanos desde tu preparación cuando entraste allá a Claro, estuviste un mes en capacitación y en esa capacitación te mostraron cómo era el desempeño de tu cargo y el de los demás cargos, ¿cierto? Y qué hacían y cómo fluían los procesos y cómo todo, ¿cierto? Sí, profe, sí. Entonces, si eso ya está definido por filosofía, si ya está establecido, imposible pensar que de alguna manera el proceso yo me lo pueda saltar. Es decir, que tú en este momento digas, cuéntanos de una función que tenga un proceso que te hayan dicho, esa es tu responsabilidad y lo haces de X, Y, Z manera. Profe, pues por ejemplo, pues que todos tienen como sus funciones. O sea, por ejemplo, ahorita en el cargo que yo estoy, yo solo puedo agendar citas y se agendan solo por medio de una tablet que está específicamente dicha por la empresa. Y mi único rol y función es agendar las citas e intentar orientar a la gente lo más posible. Ya. Listo. Entonces tú agendas citas y te dijeron cómo era que se agendaban las citas y te ciñen a un proceso y a un mecanismo. Tienes una tablet y la tablet no es la tuya, es la de la empresa. Y hay un protocolo, o sea, un procedimiento para llevar a cabo esa tarea. Tú no puedes inventar la tuya, ni nadie puede inventar la suya, me imagino, ¿no? Porque donde uno empieza a inventar con algo que ya está inventado, pues lo ponen de patitas en la calle. ¿Y por qué lo ponen de patitas en la calle? Pues porque uno no sigue las normas y no sigue los procedimientos. Entonces, los procesos se definen en la compañía porque son parte de el funcionamiento del organismo. Entonces, los procesos están definidos para cada cargo en particular.
¿Y por qué me detengo en esto? Porque nosotros vamos a terminar con un modelo de evaluación de desempeño y en el modelo de evaluación de desempeño estamos calificando las personas cómo se comportan y qué tipo de condiciones tienen. Fíjense que empezamos hablando de las personas en el trabajo, empezamos a hablar del rendimiento, empezamos a hablar de un talento y de cómo se construía ese talento y cómo era que las personas eran eficientes, eficaces dentro de la organización y fuera de eso felices, ¿cierto? Y empezamos a ver que esta persona tenía un nivel de competencia, es decir, traía unas competencias específicas que se debían ajustar al cargo en particular para que la estrategia organizacional funcionara. Entonces, si todos estamos dentro de la misma empresa, nuestras condiciones de competencia, lógico, todas tienen que ser viables y buenas para la organización para que cada uno en su cargo pueda desempeñarse como le toca, pero con las habilidades, con el saber ser, con el saber hacer, con las aptitudes, con las actitudes, es decir, con todo ese panorama. Y ahorita ya llegamos a ver que la organización está diseñada filosóficamente a partir de su misión, de su visión, de sus atributos de imagen para nosotros y de sus valores corporativos y sus objetivos corporativos, pero además todo el mundo conoce eso y dentro de ese marco es que uno realiza el trabajo. Entonces está el talento humano, están los procesos, está la relación con los clientes y los clientes para nosotros dentro de distintas audiencias, audiencias internas, audiencias externas, audiencias intermedias y dentro de un marco específico que se va a llamar la estrategia general de la compañía. Y decíamos que cuando nosotros tenemos unos objetivos claros, específicos como persona y queremos darle vía libre y rueda suelta y realización a esos objetivos que tenemos dentro de la organización, al mismo tiempo la organización nos contrató para alcanzar sus objetivos con nuestra contratación. Y entonces ahí es donde nosotros nos alineamos con la organización y somos todos para uno y uno para todos. Y empezamos a fusionarnos de tal manera que todos vayamos hacia un objetivo específico, pero adentro tiene que haber un diseño de organización que se nota desde el organigrama y dentro de su plan estratégico general para que todo funcione armónicamente. Entonces, dentro del diseño de la organización también está que la organización sea una organización viable, una organización, digamos, ágil, desde el punto de vista que no importa lo grande o lo pequeña que sea, lo importante es que sea ágil, o sea, que logre sus tareas con eficiencia, que se mueva dentro de una excelencia estratégica y además que todos agreguen valor a lo que se está haciendo, que es lo que organizacionalmente se llama la cadena de valor. Entonces, todos estamos dentro de, y estas 4 bolitas, que son el talento humano, los procesos, la estrategia y los clientes, estamos todos apuntándole circularmente a que debemos funcionar de acuerdo a cómo la organización fue planeada y organizada. ¿Este discurso es entendible? ¿Sí? Que me den, Sí, profe. que me den un feedback porque como no los veo, entonces, pues antes veía las fotos, ahora no veo nada. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos también que tener en cuenta que este diseño de la organización tiene una función directiva y en esta margarita que estamos viendo, la función directiva se traduce en cerebro de la organización. El cerebro de la organización es la que va a planificar todas las situaciones internas, intermedias y externas. O sea, ellos definen para dónde vamos. ¿Dónde se ve? Desde la misión. ¿Se acuerdan cuando les preguntaba, bueno, ¿y quién define la misión de una organización o quién define
¿cómo va a ser esa cultura organizacional? Pues la alta gerencia, porque ellos han concebido cómo quieren la empresa, han determinado cómo debe ser la empresa y qué características debe tener. Entonces ahí lo primero que tenemos en ese diseño de organización es un cerebro que maquina todo, que define cómo se hace. En la parte de maquinación, por ejemplo, está todo lo que es poner al servicio de la organización, todo lo que es una infraestructura determinada para poder lograr ese objetivo. Acto seguido en la margarita aparece la cultura, y la cultura es la que cohesiona a las personas, la que cohesiona que todos esos aspectos de carácter filosófico nos ayuden a conseguir equipos eficientes de trabajo, buenos ambientes de trabajo, personas comprometidas unas con las otras, todas conociendo efectivamente cómo es nuestra empresa y para dónde va y nosotros qué papel jugamos dentro de ella, más todos los aspectos que hablábamos que es esa cultura organizacional. El organismo lo notamos dentro de la estructura orgánica y la estructura orgánica se refleja en los organigramas. Y en torno al organigrama aparece el otro petalito de la margarita, que es el sistema político, y pues ahí dice instrumentos de dominación, que son, digamos, el sistema político es lo que la compañía ha definido ser políticamente dentro de la empresa. ¿Sí? Con la empresa, es su imagen corporativa, es lo que si todos somos una compañía que sirve, que tiene altos estándares, que por ejemplo todo el mundo debe tener a nivel de estudios una maestría, y si no la ha alcanzado, la compañía le da el tema de estudios, la capacitación obviamente interna, apuntándole al objetivo estratégico de la organización, todas esas cosas. Entonces determinan qué cosas, como por ejemplo la siguiente. Siempre se me olvida y pues nunca me acuerdo si es home center o home centric, creo que es home center. Las personas no es que estén muy bien pagas dentro de la empresa, pero hay una ventaja y los empleados son muy estables. Y es que todo aquel que tenga un hijo, la compañía le paga la educación hasta la universidad. Entonces es una forma de vincularse filosóficamente y es una política. Apoyar a las personas que corresponden al talento humano de la organización, y ahí se determina una política. Otra política podría llegar a ser, dentro de un medio de comunicación, esto es muy claro, por ejemplo, nadie recibe regalos, ni siquiera en diciembre. No se puede recibir regalo de un anunciante, no se puede recibir regalo de una fuente, no se puede recibir regalo de nada, porque de inmediato estaríamos comprometiendo la posición del medio. Entonces, el sistema político determinaría dentro de este diseño organizativo qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer y cuáles son esas políticas, ¿cierto? Por ejemplo, es una cosa antagónica, pero que se da. A nivel de legislación, la persona que trabaja en una empresa tiene derecho a estar estudiando. Y si esa persona está estudiando, la política de la compañía debería de ser dejarlo salir máximo a las 5 de la tarde para que pueda llegar a su lugar de estudio. Y fíjate que a Aleja le dicen, no es bueno que ponga en la hoja de vida ni siquiera que está estudiando. ¿Por qué es? Porque el sistema político está establecido así. Sin embargo, va en contravía con la norma, y es que toda compañía debe estar enmarcado dentro de una política general que son procedimientos y cumplimiento de normas, que son las del siguiente pétalo, que es instrumento de dominación, que suena muy feo, pero finalmente las normas están para cumplirse. Y entonces el objeto de mi compañía es lícito y corresponde desde la Constitución a actividades
que están determinadas en los códigos y que están amparados por un código de trabajo, por todo el establecimiento de la norma en el país. Entonces nadie puede poner, señor. Perdón, ¿alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? No, profe. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, surgen cosas como esta, ¿no? La marihuana medicinal. Entonces, pues, ya sabemos que el cultivo de marihuana tiene que ser lícito para que esté amparado dentro del tema medicinal, ¿cierto? Y debe cumplir con unas determinadas normas desde los códigos, con aprobaciones del INVIMA, y yo pues más allá de hacer una crema a base de marihuana que alivie el dolor de las personas desde el punto de vista terapéutico, pues no me puedo generar otra división de compañía haciendo galletas de marihuana en la división de alimentos. No puedo, porque ese negocio no es lícito. Entonces, obviamente, las normas están como instrumento de dominación. Bueno, mis queridos chicos, creo que llegamos hasta aquí hoy. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al contenido de la asignatura hoy? No, profe, súper claro el tema además de las estructuras y eso, las organizaciones. Y pues, como lo preguntaba la compañera, yo que también quedé con la duda, porque las empresas grandes pues tienen otro organigrama, ¿sí? Otro tipo de organigrama. Entonces, pues Sí. ya, pues como uno también a veces piensa en empresa y demás, entonces, pues, cómo organizar como esa junior. Pero sí, bien, sí, señora. Pero todos tenemos derecho a un organigrama, los pequeñitos y los grandulones también. Es muy fácil, o sea, obviamente a las grandes es a las que más difícil les queda mostrarse orgánicamente. Es a las que más difícil les toca porque ellos sí tienen que recurrir a mostrar, digamos, en mucha generalidad y luego hacer organigramas de los organigramas para que cada quien por lo menos llegue a su división. Mientras que en las pequeñas nosotros tenemos el esquema formal. Es más, cuando uno quiere hacer un emprendimiento y le quiere dibujar el organigrama, uno comete errores, siendo que somos 15 gaticos dentro de la empresa. Entonces uno dice, uy, pero ¿cómo aquí esto no me quedó bien? Esto se ve feo, esto se ve pesado, esto se ve chueco. Por ejemplo, lo que sería entregas, no tiene sino una sola persona que despacha, ¿sí? Pero de pronto hay un desbalance en la parte comercial y en la parte comercial, contando con los vendedores y la secretaria, son 7. Entonces uno ve 1 por aquí, 7 por acá, y entonces uno empieza a pintar el organigrama y se le desbarajusta. En fin, rigores hay para todo esto, pero lo importante es ver que el organigrama muestra el flujo de comunicación, muestra la estructura como está, muestra el número de unidades y adicionalmente le da una luz a la persona de ver cómo se despliega en profundidad para poder tener alcance a comprender qué tan grande es esa organización y cómo está fundamentada. Difícil es cuando la organización es plana, es que ni siquiera favorece para dibujar un organigrama, porque pues es tan plana que para que un jefe y todos dependiendo del jefe, imagínense lo que será eso internamente a nivel de gestión, pues un problema. Bueno, mis queridos hijos míos, que tengan un buen inicio de semana. ¿Habrá otro comentario, una pregunta, algo que quieran saber? No, profe, por el momento no. Bueno, muy bien. Entonces todos reciban una bendición y que les vaya muy bien en su otra clase.